En su Biblia, hermanos, conmigo en Daniel, donde fue dada nuestra lectura. Daniel en el capítulo 9, vamos a leer el versículo 20 y vamos a terminar hasta el 27. Vamos a leerlo audifonalmente, hermanos. Daniel, capítulo 9, versículo 20. Voy a leer el 20 y ustedes el 21 y todos vamos a terminar hasta el 27. ¿Ya lo tienen, hermanos? Leemos la palabra de Dios en Daniel, capítulo 9, versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Pues la orden y entiende la nación. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 26. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Todos el 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana cesará el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Palabra de Dios, tomen su asiento, hermanos. Los eventos futuros. Llegó el tiempo cuando vamos a adiestrarnos lo que va a suceder. El punto número 1 que vamos a ver, hermanos, es el fin de este siglo. El fin de este siglo, escuchen bien, el fin de este siglo. Cuando digo el fin de este siglo, yo no estoy hablando del fin del mundo, no se vayan a asustar. Estoy hablando de esta era, de esta dispensación. ¿Cuántas dispensaciones hay, hermanos? Wow, tan rápido se les olvidó. Es que fue el año pasado, ¿verdad, hermanos? ¿Y cuándo fue el año pasado? Hace 15 días, hace un año, dice el hermano. Son 7 dispensaciones. Y se los pido que ustedes lo digan, yo creo que ustedes lo pueden decir. El detalle es que está aquí grabado, ¿verdad? Cuando lo van a necesitar es cuando se les va a despertar. El fin de este siglo, ese es el punto número 1. Para adiestrarnos acerca de los eventos futuros, es decir, para tener un conocimiento, para que sepamos realmente lo que va a venir enfrente. Es necesario conocer que el fin de este siglo es el que dará inicio a cada uno de los eventos.
Hemos escuchado que Israel es el reloj de Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Cuántos han escuchado que Israel es el reloj de Dios? Amén. Puede ser que es así, pero siempre hay un pero, ¿no? Pero Dios realmente no está tratando con Israel en estos tiempos. Él dejó de tratar con Israel cuando ellos eliminaron al Mesías prometido. Allí se paró el tiempo. Dejan un marcador aquí conmigo en Daniel. Esto es un marcador. Los que no saben qué es un marcador es ese hilo que usted tiene en su Biblia. Déjalo aquí con Daniel y ahora vayan conmigo en Mateo. Mateo capítulo 23 y luego vamos a regresar luego a Daniel. Mateo capítulo 23. Busquen el versículo 37. Cuando digo que cuando eliminaron al Mesías, cuando dejaron y él se alejó de ellos, ¿por qué digo esto? ¿Ya están en Mateo? Leamos Mateo 37 hasta el 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es ahí donde Dios dejó de tratar con el remanente de Israel. Es muy claro en la historia que cada vez que Dios no está involucrado en la vida de Israel, el tiempo o el reloj se detiene. Y ahora Él está tratando con un pueblo diferente, los gentiles. Y esto no debe ser una sorpresa para Israel, porque en sus propias escrituras anuncian justo lo que iba a suceder. En Romanos 10, 19, vayan conmigo en Romanos 10, 19. Romanos 10, 19. ¿Ya están ahí? Pocos dijeron amén. El Romanos se encuentra en el Nuevo Testamento, no lo vayan a buscar en el Antiguo Testamento. Romanos 10, 19. Dice así: también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. En Romanos 10, 19 nos dice que Dios dirigirá su mirada a otra gente que no es pueblo. Y esto fue dicho por Moisés en el antiguo tiempo. Entonces, cuando eso sucedió, no debe ser una sorpresa para Israel. Dios dejó de tratar con Israel porque no aceptaron al Mesías prometido. Prefirieron a la ley y a su sagrada tradición que al Salvador que consumió la ley. Según Romanos, en el mismo capítulo, Romanos 10, 1 al 4. Leamos qué dice Romanos 1 al 4. 10, 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, escuchen, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, que es Jesucristo, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ellos prefirieron a la ley. Pero eso no quiere decir que Israel se borró del asunto. No, Dios no va a tratar con Israel por un cierto tiempo.
Está muy claro en Romanos 10, 19. Es solamente para despertar celos, para provocar enojo a Israel. Por eso Él los dejó un momento nomás. Eso es solamente para despertar el celos de ellos. Por eso Jesús fue muy claro también en Mateo 23, 39 que apenas leímos. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto es una promesa en el futuro para Israel. Hasta que digáis, o sea, que va a haber, pero por ahora voy a estar ausente. Pero voy a volver hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jerusalén verá al Mesías una vez más. Él va a caminar y reinar en Jerusalén en el futuro. Pero Él tiene que dejarlos por un momento. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Porque no vieron su visitación. Ahora, si hagamos, ¿cuántos son matemáticos aquí que les gusta multiplicar? Ningún amén. Entonces saquen su calculadora, el teléfono. Les voy a dar un número. Y estoy hablando en serio, hermanos. Quiero que me ayuden con esto. Digamos que el Mesías, no estoy diciendo que exactamente, ¿no? Digamos que el Mesías fue crucificado el año 33. Si restamos 33 años del año 2024, ¿cuánto nos da? 2024 menos 33. ¿Cuánto? 1991 años. Entonces ya lleva aproximadamente 1991 años que Dios no ha tratado directamente con Israel. Hay una pausa en el reloj. El tiempo de Dios está parado con Israel. Él no está tratando nada con Israel. Y usted me va a decir, ¿pero qué tal las guerras? Pues su desobediencia, siempre va a haber guerra. No es que Dios está mandando la guerra, ni el diablo está, nada. Están sufriendo, ¿por qué? Por la dureza de su corazón. Pero eso no viene de parte de Dios. Y usted dice, entonces esas guerras no vienen de parte de Dios, pero muchos dicen que eso es una señal. No, cuando esas señales van a suceder son diferentes. Los vamos a ver más en el futuro. ¿Cómo van a ser las señales que Dios va a enviar guerra? Pero va a ser más adelante. Lo que estamos viendo ahorita no es nada. Palestina y Israel, eso siempre desde el comienzo del tiempo, siempre se andan mordiendo. Eso no es algo nuevo. Pero ¿cómo sabemos esto que el tiempo se ha parado? Es una pregunta, ¿no? ¿Hay alguna porción de la Biblia que nos enseña que el tiempo se ha detenido y que ahora Dios no está tratando con Israel? Bueno, si no basta lo que dijo Jesucristo, claro que hay porción de la palabra de Dios. Por eso necesito que usted tenga mucha paciencia conmigo. Esta pregunta nos lleva a estudiar la profecía de las 70 semanas o 77. Es una de las profecías mesiánicas más importantes y detalladas del Antiguo Testamento. Se encuentra en Daniel capítulo 9. Acuérdense que dejaron su marcador allí, así que es rápido llegar allí. Daniel capítulo 9, ¿ya están ahí, hermanos? Entonces vamos a estar estudiando, escuchen, hermanos, vamos a estar estudiando en Daniel capítulo 9 el resto de este tema.
¿Por qué? Porque es mucho. Son muchos. Ahora, los primeros 2 versículos de este capítulo son de suma importancia para entender las 70 semanas. Y te invito a leer el versículo 1 y el 2 de Daniel capítulo 9. ¿Están ahí? Leamos todos como si estuviéramos cantando. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel se encontraba en Babilonia. Voy a hacerles una pregunta. ¿Qué estaba haciendo Daniel en Babilonia? Cautivo, gracias hermano. Los que estuvieron aquí en la dispensación de la ley saben por qué está Daniel allí. En cautiverio. En el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, en ese mismo año, Daniel dice: miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Es decir, Daniel estudió la palabra del Señor que fue revelado al profeta Jeremías. Eso es lo que dice, miré atentamente, quiere decir que estudió la palabra de Dios. No solamente lo leyó, no solamente lo vio, no, sino miré atentamente, estudié la palabra de Dios que fue revelado al profeta Jeremías. Daniel se dedicó a estudiar específicamente el número de los años de desolación que fue profetizado por Jehová sobre Jerusalén. Al estudiar atentamente lo profetizado, Daniel aprendió algo. Él dice que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Eso es lo que él aprendió cuando estudió la palabra. Él vio y dice, wow, son 70 años de desolación. Esto fue en la dispensación de la ley, cuando todos los habitantes de Jerusalén fueron llevados a cautiverio en Babilonia. Y Jerusalén quedó abandonada, desolada. Pero al parecer ya estaba por cumplir lo profetizado, los 70 años. Pronto regresarán los habitantes de Jerusalén y construir sus muros derrumbados. Entonces Daniel, que es un hombre muy conocido, un hombre de oración, se pone a orar a Dios. El versículo 3 dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Escuchen lo que hizo él. ¿En qué? En ayuno, cilicio y ceniza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el ayuno todos lo sabemos que es abstenerse del alimento que sostiene el cuerpo. Pero cilicio, ¿qué es? Bueno, había una costumbre en aquel tiempo que ponía una ropa que parece que tiene espina. Él ponía una ropa que picaba el cuerpo. Y ceniza, y se sentó en lo que es la ceniza, el del fuego, y lo tiraba encima de su cabeza. Eso era una total humillación delante de Dios. La oración de Daniel
Comienza desde el versículo 4 hasta el versículo 19. No vamos a estudiar todo eso porque vamos a pasar años aquí. Y en su oración él reconoce el pecado de Israel. Versículo 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y en el versículo 18 Daniel pide a Dios: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la caída sobre la cual y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. El 19, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Esta oración de Daniel es para decir a Dios que los 70 años de desolación, de cautiverio, está por terminar. Por eso él dice: oh Señor, óyenos. Oh Señor, perdónanos. Oh Señor, escúchanos y actúa. Él dice: no tardes por amor de ti mismo. Parece que Daniel está diciendo: no nos des más de 70 años. Ya aprendimos nuestros errores. Ahora ven y rescátanos y quita la desolación de Jerusalén, la ciudad donde es invocado tu nombre. Un dato muy curioso. No se sabe si Daniel regresó a Jerusalén o murió en Babilonia. Pero qué oración tan lindo que él pensaba: quiero regresar, queremos ir. Pero no se sabe si él se murió en Babilonia o en Jerusalén. Y así sucedió. Los rescató. Dios los rescató. Quitó la desolación de 70 años de Jerusalén, trayendo sus habitantes de vuelta a Jerusalén. Pero allí no ha terminado Jehová con ellos. Los 70 años ya pasaron. Ahora Dios les entrega otra profecía que se llama los 70 semanas. Antes que se culminara los 70 años de cautiverio, Dios les entrega su plan que se realizará 70 semanas o 77 en los versículos 24 al 27. Pero antes de leer eso, quiero que vean conmigo en el 20. Cuando aún estaba Daniel hablando y orando y confesando el pecado y el pecado de su pueblo Israel, en el versículo 21 dice Daniel declara, en el versículo 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora de sacrificio de la tarde. El varón Gabriel, volando con presteza, vino a Daniel como a la hora del sacrificio de la tarde. Gabriel, un mensajero de Dios, se acercó con rapidez a Daniel y en el versículo 22 le entrega el mensaje diciendo: Daniel, he venido hasta aquí para darte sabiduría y entendimiento. La palabra presteza quiere decir rápido. Versículo 23. Al principio de tus ruegos, dice Gabriel, es decir, en cuanto comenzaste a orar, Daniel, fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy, muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión, dice Gabriel a Daniel. Daniel estaba pidiendo perdón y levantamiento del cautiverio, es decir, que Dios ponga fin al cautiverio, porque los 70 años están por cumplir. Pero Gabriel le dice esto: entiende pues la orden y entiende la visión. Porque ahora a Daniel le será revelado la historia futura de la nación judía.
como le fue revelado los 70 años de desolación a Jeremías. Por eso es necesario que presta mucha atención para que él pueda entender el significado de la visión. Ahora los invito a leer los versículos 24 hasta el 27 una vez más. 24 hasta el 27. Pónganse de pie, hermano, yo sé que se están cansando. Vamos a leer esto como si estuviéramos cantando y vamos a ver hasta dónde vamos a llegar hoy. Versículo 24 hasta el 27. Estos 4 versículos son de suma importancia, hermano. Todos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 26. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Palabra de Dios, tomen su asiento. No vamos a terminar estos 4 versículos hoy. Contiene mucha revelación y detalles para los eventos futuros. Aunque están solamente 4 versículos, pero contiene miles y miles de años en ella. Lo primero que vamos a ver son los componentes importantes en la profecía. 70 semanas. Antes de entrar en los componentes o factores importantes de esta profecía, quiero que sepan que las 70 semanas que se habla aquí no son días, son años. 70 semanas no son días, son años. Al comienzo del versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Antes que podamos estudiar y determinar la cronología de esta profecía, es necesario aclarar que cada semana, los que traen lápiz y papel, cada semana representa 7 años. Una semana representa ¿cuántos años, hermano? 7 años. Ahora sacan su calculador otra vez y les voy a pedir que multipliquen esto conmigo. Cada semana representa 7 años. Entonces, una semana es 7 años. ¿Y cuántas semanas están determinadas? 70. Ahora hagan la multiplicación. 70 semanas. 70 por 7. ¿Cuántos años son? 490 años. Está profetizado. ¿Sobre quién? ¿Sobre Israel? No les voy a explicar los términos hermenéuticos que se usa para llegar a esta conclusión por falta de tiempo y también porque se necesita estudiar para entender el arte de la interpretación bíblica.
Pero para hacerlo simple, hermanos, ¿cómo llegué a esta conclusión que 70 semanas o una semana es 7 años? Les voy a hacer simple para que no tienen que ir a estudiar el arte de interpretación, es decir, hermenéutica. Para que no se queden con duda, vayan conmigo en Génesis capítulo 29. Dejen su marcador en Daniel porque vamos a regresar. Génesis capítulo 29. Vamos a leer estos versículos para entender el término semana que se menciona en Daniel. Estos versículos no tienen que ver con Daniel 9:24, para que ustedes sepan. Génesis 29, ahora busquen el versículo 27. ¿Ya lo encontraron? Génesis es el primer libro de la Biblia. Ahora busquen el 29. Vamos a leerlo. Dice el 27. Génesis 29, 27. ¿Qué dice? Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. El 28 que dice, y hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella. Y él le dio a Raquel su hija. Ahí está. Escuchen, ¿por qué digo que una semana es cuántos años, hermano? 7 años. Una semana es 7 años. Escucha lo que dice Labán a Jacob. Cumple la semana de esta. Quiere decir, cumple 7 años de esta. Y se te dará también la otra. Por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. 28. Y hizo Jacob así. Y cumplió la semana de aquella. Quiere decir que dio los servicios de 7 años a Labán. Y él le dio a Raquel su hija por mujer. Ahora está claro, ¿verdad? ¿Por qué digo que es una semana es 7 años? Entonces por eso era importante ir ahí para que ustedes entienden por qué aquí hay ¿cuántos años determinados entonces? 490 años está determinado sobre Israel. Una semana, ahora regresen conmigo en Daniel 9:24. Es bueno manejar la Biblia, ¿verdad, hermanos? Daniel 9:24. ¿Ya están ahí? Escuchen entonces. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Una semana es 7 años. 70 por 7, 490 años. Así que no se sienta mal si no memoricé todo lo que apenas dije. No se sienta mal porque si a mí me llevó 6 meses de estudiarlo y memorizarlo, no espero que lo memorices. Pero hay una cosa que quiero que usted haga, hermano. Antes de ir a la casa hoy, quiero que tengas un concepto correcto de los 70 semanas. 70 semanas, ¿cuántos años son? No, 70 semanas, ¿cuántos años son? Quiero que vayas con eso en la cabeza después del culto de hoy. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a, esos 490 años, los vamos a romper en 3. Y los vamos a ver si ya cumplieron o no cumplieron. Ahora entramos a conocer los componentes o factores importantes de la profecía de 70 semanas. Componente número 1 o factor número 1. Escucha esto. Toda la profecía que vemos aquí, las 70 semanas, toda la profecía tiene que ver con el pueblo de Daniel y la ciudad de Daniel. Esto es la nación de Israel y la ciudad de Jerusalén. Está determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, escuchen bien, hermanos. Estas 70 semanas o 490 años determinadas no es sobre la iglesia,
es solamente para el pueblo de Daniel y la ciudad de Daniel, es decir, sobre la nación de Israel. No es para la iglesia estos 490 años. Es muy importante esto. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, en primer lugar, cuando Daniel recibió esta revelación, él estaba orando por la desolación, cautiverio de su gente, su nación, la nación de Israel. Él no estaba orando por la iglesia de Jesucristo, porque aún no existía en ese tiempo. Ni el mismo Daniel vio que iba a haber una iglesia. Daniel no vio eso. Daniel no sabía que va a haber una iglesia. Lo que él vio son los 70 semanas determinados sobre su pueblo y sobre su nación, su ciudad. Por eso cuando Dios le entrega esta orden a Daniel, Dios le dice 70 semanas, es decir, 490 años, están determinadas sobre tu pueblo, el pueblo de Daniel, su gente, Israel, y sobre tu ciudad, la ciudad de Daniel, donde él estaba antes de ser llevado a cautiverio, la cual es Jerusalén. Así que esta profecía es específicamente para Israel. Tenemos que memorizar esto, porque para entender los eventos futuros hay que tener esto en cuenta, que las 70 semanas están determinadas sobre los israelitas y no sobre la iglesia. Por eso hay muchas confusiones hoy en día. Por eso el famoso Carlos Rivas dice que la iglesia va a pasar en la gran tribulación. Y hay otros que ni saben si la iglesia va a pasar en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque no entienden estas 70 semanas. Así que tengan mucho cuidado. Hay falsos maestros allá afuera. Es muy importante entender que estas 70 semanas, 490 años, están determinadas ¿sobre quién? Sobre Israel. Y no es sobre la iglesia. Y si usted es amante de Carlos Rivas, usted se va a enojar conmigo. Ahora la pregunta que nace. ¿Ya comenzó las 70 semanas? ¿O no todavía? Lo conoceremos cuando terminaremos con los factores o componentes de esta profecía. Así que no falte ningún domingo. La pregunta es, ¿ya comenzó las 70 semanas o no todavía? Eso lo vamos a conocer en los domingos que vienen. Así que no falte. Palabra de Dios, oramos.